Ya, ya. Bien, entonces, díganme cómo se llama el primer hombre. Vamos, vamos, rápido. Adán. Ajá, Adán. En hebreo se escribe así, mire, Adán. Sí, Adán. Así. Entonces aquí se pone una mensofit. Aquí. Ahí dice Adán. Pero fíjense que la Torá menciona esto y estas palabras tienen un mensaje maravilloso en hebreo. Esta es la letra Aleph. Aleph. Esta es la letra Dalet. Dalet. Y esta es la letra Mensofit. Así. Mensofit. Así. Mensofit. Entonces, fíjense qué cosa. Aleph, Dalet, Men. Si nosotros hacemos uso de uno de los métodos de interpretación rabínico de la Torah, entonces aquí nosotros podemos poner lo siguiente. Abraham empieza con Aleph. Abraham en hebreo. Sin embargo, aquí podemos poner aquí la Dalet de David. De David. Y aquí podemos poner la Mem de Mashiach. ¿Podría eso ser coincidencia? Abraham, David y Mashiach. ¿Mm? ¿Ustedes qué creen? No creo que sea coincidencia, me parece que eso obedece a un patrón de una mente superior. ¿Podría ser coincidencia esto? Es Wow, interesante. Entré tarde, pero estamos profundos. Entonces, fíjense que Aleph es uno, el nombre de Hashem. Hashem. La Dalet de David pertenece a la tribu de Yehudá que contiene ¿cómo se llama? La Dalet. Entonces, ¿qué significa puerta? Puerta. Ven. Y bueno, aquí les voy a brindar si yo extiendo esta explicación al Nuevo Testamento, Jesús dice que sus enseñanzas son Maín. ¿cómo? Maín. Exactamente. Río de agua viva, exactamente. Entonces, Maín. Claro, acuérdense que cuando yo menciono esto, estoy poniendo las enseñanzas. Ok, las enseñanzas. Bien. Es simplemente para que ustedes tengan una idea de cómo funcionan los métodos rabínicos de interpretación de la Torá, etcétera. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que estamos estudiando aquí. Bien, eso es lo que estamos estudiando aquí. Vladi, usted es el estudiante número 1 que yo tengo aquí. Dígame por dónde quedamos. Deme un minutico, que me acuerdo en otro lado. Usted no se ofende porque yo le diga estudiante. Dígame. Déjame ver. Dios mío, ¿dónde que está el material? Profesor. Sí, adelante, dígame. Tenemos a una distinguida dama, la hermana Katy, que no es del grupo, para que le dé la bienvenida. Ella fue de una de que le enviamos línea y entró ahora. Ah, maravilloso. Bienvenida, Sí. Katy. Sí, le extiendo la parte, o sea, para que se presente y
pueda decir de dónde se conecta con nosotros, etcétera. Si es soltera o casada también, que eso no es nada decirlo. Sí, adelante. Buenas Amén. noches, Dios le bendiga. Me Ujú. congrego en la Iglesia de Dios de Villajuana, Iglesia de Dios, mi pastor Manuel Suero y mi pastora Glaudi de Suero. Estoy soltera y me gustaría aprender. Ah, mira qué bien. La Alaba la soltera. gloria ahí. Bueno, eso está tremendo. Ahí, bien, entonces veo a Miguel riéndose ahí. Señores, disculpen que uno se ría tanto, pero dice el Talmud que Rabbi Akiva, uno de los grandes sabios de Torah, de hecho, la tradición judía señala que él fue el primero que le enseñó al mundo no judío que había que amar al prójimo. Porque ustedes saben que en las religiones de los países de la cuenca del Mediterráneo, que están alrededor de Israel, en todos esos países, ese nivel de estándar de que había que amar al prójimo entre romanos, griegos, asirios, etcétera, no existía ese mandamiento de que de amar al prójimo. Usted se imagina un romano diciendo de que no, que hay que amar al prójimo, un romano de la época de Jesús, de la época de Esdras, o qué sé yo, de la época del rey David, etcétera. Esa gente no sabía nada de eso, de que lo que es amar al prójimo. Imagínense también cuando el maestro Jesús de Nazaret andaba predicando por las polvorientas calles de Judea, el monte de Efraín, etcétera, todos esos lugares, las ciudades de Capernaum, ¿entiende? Y el puerto que se encontraba en ese lugar, de la cual le viven Alfeo o Mateo, era uno de los seguidores de Jesús. Él era uno de los cobradores de impuestos de ese lugar y probablemente él se encontró con Jesús en ese sitio y entonces Jesús mencionando la palabra pecado en hebreo o en arameo y la gente escuchara la palabra pecado en esa época y la gente, esos griegos y romanos que andaban ahí, dijeran, ¿de qué será que este hombre está hablando? De pecado hoy. Una palabra que era totalmente judía. ¿Qué conciencia tenían esa gente de que existía el pecado? Ustedes se imaginan, nada más pónganse a pensar que Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y qué sabían esa gente lo que era pecado? ¿Creen ustedes que esa gente le entraba aquí en la cabeza cuando Jesús decía pecado? ¿Usted cree que un romano que oyera a Jesús hablando de pecado, creen ustedes que ese tipo tuviera idea de lo que Jesús estaba hablando? Solo analícenlo. ¿Creen ustedes que tendría conciencia ese señor de lo que Jesús estaba hablando? Cuando decía pecado, pecado, ¿y qué es eso? No se refiere al pez del agua o algo así. ¿Entiende? Es simplemente para que nosotros tengamos una idea, que esa gente no tenían idea de lo que era amar el prójimo, ni de lo que es pecado tampoco, ni nada de eso. ¿Tiene la idea? Así de simple. Una pregunta, profesor. Sí, dígame, Miguel. Ya que usted está aclarando esos puntos tan preponderantes, el arrepentimiento desde el contexto escritural en la Torá, ¿es para los que conocemos a Hashem o para los que no lo conocen? Es que una gente gentil que no tiene idea, señores, ¿cómo le suena la palabra arrepentimiento a un griego o a un romano de la época de Jesús? ¿Qué creen ustedes que entendería esa gente? En el idioma que se hablara en la época, sea en arameo, sea en griego, o sea en arameo, sea en hebreo, porque nosotros sabemos por tradición que los judíos utilizaban, cuando se hablaba de enseñar Torá, se utilizaba el hebreo, obviamente. De hecho, en la ciudad de Alejandría, los judíos de Alejandría, cuando escuchaban la lectura de la Torá en hebreo, o sea, se leía en hebreo, pero había una persona que traducía, que se llamaba
el Meturgemán. No sé si ustedes la han escuchado ya. ¿Quién de ustedes lo ha escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado aquí? ¿Nadie lo ha escuchado? En Alejandría, en las ciudades de Egipto, en las comunidades judías de Alejandría y la ciudad de Fustat en Egipto, en esas comunidades judías de esa época, se usaba el Meturgemán. Si quieren lo pueden buscar, pueden anotarlo. Si quieren le pongo la palabra. Ustedes lo pueden buscar. Se llamaba así, Meturgemán, así mismo como suena. Meturgemán, así. Que era la persona que traducía cuando se escuchaba la Torá en hebreo. Por eso fue necesario que se hiciera una traducción. Por eso fue necesario que se hiciera una traducción griega. También el Talmud, en el Tratado de Megilá, página 31, columna B, dice que los rabinos que hicieron la traducción del hebreo al griego cometieron errores a propósito. Lo dice el Talmud, cometieron errores a propósito. No fue de que lo hicieron inocentemente, no. Lo hicieron a propósito. Porque como la iban a leer personas que no eran del pueblo de Israel, ni conocían la tradición de la lectura, ni tenían la tradición oral griega. En hebreo se dice de esta manera, que si ustedes investigan eso, se lo aconsejo mucho. Si pueden investigarlo, se dice Torah Shebe, así se dice, Torah Shebe al P, así. Torah Shebe al P. Si ustedes investigan eso, esto es una parte importante para estudiar lo que en el mundo judío se conoce como alajá. Esto, aconsejo mucho que se estudie eso. De incluso en las universidades que he tenido el honor de dar clase, incluso a algunos de mis estudiantes están aquí, saben que yo hago mucho énfasis y mucho hincapié en ese tipo de estudio. Desde luego, en el Talmud dice que ellos cometieron errores a propósito y están descritos en el Talmud. Incluso están señalados los versículos en el Talmud sobre cuando los rabinos hicieron la traducción, están señalados los puntos donde ellos lo tradujeron mal a propósito, porque las personas que iban a leerlo podían interpretar que eso se refería a otros dioses diferentes, que no era el Dios de Israel. ¿Entiendes? Por ejemplo, en Bereshit 1 dice, Bereshit bara Elohim et Hashamayim beet haaretz. Entonces, lo que hicieron fue, le voy a poner ese ejemplo, pero hay muchísimos. Cuando ellos pusieron Bereshit bara Elohim en griego, no pusieron primero Bereshit en el principio, sino que pusieron Elohim bara Bereshit. Elohim bara Bereshit. ¿Cómo para leerlo cómo? No para, lo cambiaron al revés a propósito para que los griegos no pensaran que Bereshit era un dios más poderoso que Elohim, que Dios. ¿Entiendes? Entonces lo tergiversaron y en vez de poner Bereshit primero, como está en hebreo, pusieron Elohim, bara Bereshit, o sea que Dios creó al principio. Y no, en el principio creó Dios. Porque podrían pensar que Elohim era un Dios más fuerte. No, que Bereshit era un Dios más fuerte que Elohim. Y eso lo hicieron a propósito. ¿Entiendes? Y les doy la cita. Talmud Babli, Tratado de Megilat, página 31, columna A y B. Ahí, si van a esa cita, ahí lo pueden encontrar. ¿Entiendes? Ahí lo pueden encontrar sin ningún problema. Vladi no me ha dicho todavía dónde quedamos. Tengo un inconveniente con un cuaderno. Acá. No relaje. Y Hay yo no posibilidad le tiré una foto a dónde quedamos. Ni yo tampoco. Yo estaba mirando y tampoco tiré foto. Y yo lo anoté, en verdad. Pero el No, cuaderno parece que no sé.
Eso merece que yo le ponga una disciplina judía a usted. Bueno, Lo ¿no? único es que la disciplina judía son diferentes a la disciplina cristiana. ¿Quieren saber cómo son las Ah, disciplinas judías? claro. Déjeme saber. Las disciplinas judías son más terribles que la cristiana. No, ¿Cómo no va? terrible en el sentido de mejor, no, no se vayan por ahí, sino que la disciplina judía es que los rabinos le dicen, bueno, fájate a leer el tratado de el tratado de Nashim completo. Tú sabes que la Mishnah tiene 6 tratados. Sí. Entonces le dicen, vete a leer el tratado de Nashim completo. O si no, Wow. si no le dicen, vaya a leer profeta Jeremías e Isaías completo el día de hoy. Hasta que no acabe, no se paren de ahí. Ah, no, pero son buenas esas disciplinas, son buenísimas. ¿Tú sabes lo que usted lo manden a leer? El profeta Isaías completo. Mucho. Es algo terrible. Ya O usted uno de los, sabe. o uno de los tratados, el de Brajo. Ay, muchacho. Déjame ver si yo creo que yo le tiré foto y lo puse aquí. Déjame ver. Quedamos. Ok. Relación entre la Torah escrita y la Torah oral. Ok, ahí quedamos. Sí, déjame buscar el tema por aquí debajo. Y bien, entonces, chicos, esta clase decidimos invitarlos el día de hoy porque este es un curso que los chicos decidieron formar un curso independiente con una pequeña cuota y entonces decidieron que se abriera hoy para que si alguien querría participar en todas las clases, entonces se pondría de acuerdo con José y Perla, que son los organizadores de este curso. Ok, entonces empezamos por aquí. Fíjense, estamos estudiando la relación de la Torah escrita. Cuando hablamos de la Torah escrita, obviamente ustedes saben que esto se refiere a los 5 libros de Moisés, obviamente, Torah escrita. Y cuando dice Torah oral, se refiere a la amplia literatura rabínica. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Lo siguiente. Dice, la Torah oral es lo que le otorga un profundo significado al estudio de la Torah escrita. Le otorga un profundo significado y eso lo vamos a analizar un poco más adelante. En esta sección analizaremos 3 maneras de entender la relación existente entre la Torah oral como un sistema de interpretación, que eso es lo que trabajamos aquí, el sistema de interpretación rabínica, que nosotros le vamos a llamar en buen hebreo, le podríamos llamar alajá. Así, alajá. Si quieren hacer cualquier pregunta, pueden levantar su mano y me pueden interrumpir para hacer preguntas, pero por favor, dentro del tema, ¿ok? Y entonces dice aquí, seguimos con el texto, dice, como un marco de principios y sus aplicaciones, como los medios para un pacto con Hashem, dice aquí. Entonces la parte de la interpretación. La Torah oral es la tradición de la manera correcta de entender el significado de la Torah. Y eso ya con el ejemplo que les puse al principio de la palabra Dan, pero se pueden sacar muchos más. La gematría, el notaricón y la numeración de las palabras, todo eso. La Torah sería un código de ley que no podía llevarse a la práctica. ¿Por qué? Porque no tendríamos una ley oral que sustente la explicación de ella misma. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos en el texto del Nuevo Testamento, por ejemplo, por citar varios casos que se cita el ojo por ojo y el diente por diente, que es citado en Deuteronomio, cuando los rabinos vieron ese texto, nunca, escuche bien, nunca entendieron, nunca entendieron que eso se refería literalmente a ojo por ojo y diente por diente. Nunca lo entendieron así. Las personas que entendieron eso eran los
fariseos, los perushim, que empezaron en la época de Ezra Hasofer, de Ezra, siglo V aproximadamente, antes de la era común, que empezaron a interpretar la Torah en ese sentido y nunca entendieron, escúcheme bien, nunca se entendió que eso se refería literalmente al ojo por ojo y al diente por diente, señores. Nunca se entendió eso. De hecho, la Torá de Moshe dice que si un amo tenía un esclavo y le dañaba un ojo o le dañaba un diente, ese esclavo quedaba libre para el resto de su vida. ¿Entiendes? Y de ahí viene toda una explicación oral por qué un diente y por qué un ojo. ¿Entiendes? Y nunca se entendió así. Entonces, si entendemos el ojo por ojo y el diente por diente como algo literal, entonces tendríamos que interpretar literal también cuando Jesús habló de que sácate el ojo y córtate la mano. Sin embargo, esas expresiones rabínicas indican eliminación de excusas. ¿Entiendes? Que la gente no se vive excusando. Yo escuché a un rabino una vez que una mujer le dijo que estaba sufriendo con su marido y le dice el rabino, ¿y por qué tú no te dejas de ese hombre? ¿Por qué tú no te dejas de ese hombre? ¿Y qué le dice ella? ¿Qué le dijo? No, por los hijos. Y el rabino le dijo, o mata a tus hijos. ¿Cree usted que en realidad el rabino le estaba diciendo que lo mate? No le estaba diciendo que lo mate. Le estaba diciendo, no uses a tus hijos como excusa para seguir sufriendo. Y la razón es bastante simple. Los rabinos no saben hacer teología. Todo lo enseñan. Yo digo teología para que se entienda. No es diciendo que hacer eso es malo. Simplemente que como los rabinos no saben quién es Dios, porque nosotros no sabemos quién es Dios. Nosotros no tenemos ni idea de quién es Dios. La única forma en que podemos hablar de Dios es a través de una parábola, de un mashal. ¿Entiende? La única forma que podemos hablar de Dios es así. De hecho, en una de las clases con uno de mis maestros que dice, cada vez, escuche lo que dice el rabino Natan Menashe, dice, cada vez que la Torah se refiere a Dios, lo hace en forma de midrash. ¿Por qué? Porque no hay forma en que el texto bíblico ni nosotros sepamos quién es Dios. Nosotros no sabemos quién es Dios. No tenemos ni idea de quién puede ser Dios. ¿Entiende? Entonces, todo este lenguaje alegórico que existe en los escritos de la Torah, señores, los fariseos eran los únicos que sabían interpretar la Biblia. Los únicos que sabían interpretar la Biblia. De hecho, la verdadera interpretación a la Biblia se la dieron los fariseos. La verdadera interpretación. Los demás no sabían cómo interpretar la Biblia. Los fariseos eran los que sabían. Cuando la gente iba al templo de Jerusalén a buscar una información o algo sobre en el segundo templo me refiero, después de la época corrupta de los macabeos, cuando entró Roma en el 63 con Pompeyo, etcétera, cuando iba la gente a consultar con los saduceos, ¿saben lo que decían ellos? Entra y léela tú, la Torah. Entra y léela tú, porque ellos no creen en la tradición oral. Y la gente salía triste de ahí. Y entonces afuera lo estaban esperando los fariseos. Ven, para enseñarte. Bien. Y ahí se origina la predicación, lo que hoy en día se conoce como predicación. De ahí se origina eso. Bien. Entonces, todo esto nos conduce a nosotros a estudiar este tipo de método de interpretación de la Torá. Acuérdense que aquí estamos estudiando toda esta parte. No estamos imponiendo. Dice la interpretación, la Torá oral es la tradición, dice aquí, es la tradición de la manera correcta de cómo entender el significado de la Torá. Sin ella, la Torá sería un código de ley que no podría llevarse a la práctica. Ya lo dije, lo volví a repetir. Si intentamos estudiar la Torá sin la tradición oral, nos puede conducir al error. Imagínense que nosotros estuviéramos leyendo el ojo por ojo y el diente por diente sin ningún tipo de tradición oral. Así, el texto crudo.
sin ninguna forma de tradición oral. El texto crudo, así de simple como se oye. Fíjense, tenemos aquí una cita de El Ramjal. ¿Alguien aquí sabe quién es este sabio? El Ramjal. ¿Lo han oído mencionar? ¿Sí? ¿Alguien aquí lo ha oído mencionar este sabio? No, no, no. Sí, se llama Rabí Moshe Jaín Lusato. Y escribió su famoso libro, el Derech Hashem. Ese libro es una maravilla. Eso es una joya, ese libro. Eso es una joya. Dice, la Torah oral transmite el significado de la ley escrita. Dice, Dios no quiso escribir la Torah de manera tan clara que no quisiera, o sea, que no requiera una explicación. Por el contrario, él escribió temas de manera sumamente ambigua para que fuera imposible que alguien entendiera su verdadero significado sin una explicación divinamente transmitida por aquel que fue el originador de esas enseñanzas. Por ejemplo, misbot tales como el tefilín, la mesuzá, que son ordenadas en las escrituras, no son explicadas allí. ¿Entiende? Y todo esto, por ejemplo, nos conduce a nosotros a temas, por ejemplo, de cómo Israel desarrolló toda la temática de cómo entender el texto bíblico. Por ejemplo, la Torá, voy a ser un poquito cuidadoso con el tema que voy a mencionar ahora para que no se entienda que yo estoy mandando a nadie a observar cosas que no son, o sea, que no le interesan. ¿Entiendes? Por ejemplo, en Éxodo 20 dice que el pueblo de Israel debe de observar el Shabbat. Por ejemplo, fíjense bien, dije, el pueblo de Israel debe de observar el Shabbat. Bien, ahí en Éxodo 20 no dice, escuche bien, el texto no dice qué se puede hacer. O sea, dice, no se haga esto, no se haga esto, no se haga esto. ¿Entiende? No haga ningún trabajo, pero no dice qué tipo de trabajo. En hebreo, melajá. Sin embargo, más adelante dice el texto, en el libro de Números, dice más adelante, que un hombre fue encontrado recogiendo maderos en Shabbat. Señores, recoger madero en Shabbat en un desierto en aquella época era un trabajazo, dice lejísimo. ¿Qué sucedió? Usted, lo digo claramente, interprételo usted. ¿Creen ustedes que en un desierto pueden aparecer palos tirados por ahí, por donde quiera? Tenían que irse lejísimo a buscar un palo. Bien, o leña, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que ese hombre lo llevan ante Moshe. ¿Qué van a hacer con este hombre? Entonces, fíjense que aunque el texto de la Torah no dice que es un trabajo, ahí se entendió que es un trabajo y que requería la violación del Shabbat. ¿Entiendes? Claro, esas leyes no se pueden entender hoy día exactamente como están ahí. Existen varias formas de cómo interpretarlo a la luz del día de hoy, ¿me entiendes? Sino que cada temporada que pasa, la Torah se va adecuando al tiempo donde uno vive. Pero la razón que lo señalé es porque Israel definió lo que es trabajo, lo que es violación del Shabbat y lo que no lo es. ¿Entiendes? Se decidió, o sea, la comunidad, el colectivo del pueblo, decidió qué es trabajo y qué no es trabajo. ¿Entiendes? O sea, el pueblo pudo identificar, aunque Dios no lo dice en el texto, el pueblo pudo identificar a través de la tradición oral qué es trabajo y qué no es. Entonces, a través de todas las escrituras, este tipo de temática se va desarrollando con el paso del tiempo y el pueblo va identificando cosas, cabos sueltos que la Torá deja a uno ambiguamente y uno no sabe cómo entenderlo. ¿Entiende? Porque la Torá dice ojo por ojo y diente por diente, lo dice claramente el texto. Sin embargo, los rabinos nunca lo entendieron así. ¿Entienden la idea? Los rabinos nunca lo entendieron de esa forma. Sin embargo, Jesús es tu Salvador. Jesús es tu Salvador, Jonathan. Pero Néstor,
Los dos testigos que tengo aquí, Fabián y Néstor, por favor, ayúdenme. Néstor, tú eres de lo mío. Bien, chicos, vamos a continuar con la clase. Bien, seguimos. Fíjense, vamos a seguir con este estudio breve. Tenemos por aquí, aquel fue el organizador de esas enseñanzas. Por ejemplo, misbot tales como el tefilín, la mesuzá, que no son condenadas en la Torá, pues no son explicadas allí. Fíjense que el texto de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice, y hablarás de ella cuando estés en tu casa y cuando andes por el camino al acostarte y a levantarte. Fíjense que dice el texto, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, las hablarás al acostarte y al levantarte. Fíjense que el texto empieza por la noche, dice, al acostarte y al levantarte. Ese texto indica que la noche es más importante, o que empieza por o sea, que el día empieza por la noche. Entonces, ¿qué hacen los hijos de Israel? ¿Cómo lo interpretó la escuela de Gilel y la de Shammai ese texto? Dijeron, el Shema Israel se debe de decir por la noche y el Shema Israel se debe de decir en la mañana cuando se levanta. O sea, la parte que Jesús repitió en Mateo 12, 28 y 29, cuando le dijeron, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Y él dijo, el principal mandamiento es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Obviamente Jesús está entendiendo la alajá como la interpretó la casa de Gilel, de decir el Shema por la noche y decir el Shema en la mañana, cuando te acuestes y cuando se levante. Pero dice también el texto, y la tendrá como frontales entre tus ojos, y la tendrá como señal sobre tu mano. Aquí el texto nuevamente otra vez es ambiguo. Los hijos de Israel, los rabinos, los sabios, elaboraron el tefilín que se ponen aquí en la cabeza. Aunque dice entre tus ojos, no es aquí en esta parte, sino aquí arriba. Ahí fue que la tradición lo interpretó, ahí arriba. Pero el texto literalmente dice entre tus ojos. Y yo puedo señalarlo aquí, como aparece por ejemplo, voy a poner aquí la página de Google. Entonces, fíjense, estoy compartiendo la pantalla y si coloco por aquí imágenes y pongo una búsqueda en inglés para más fácil, between eyes, así. Fíjense que si yo fuera a señalar qué quiere decir aquí, por ejemplo, entre tus ojos, más o menos podría señalar esta parte. O podría señalar esta parte cuando dice la Torah entre tus ojos. Aquí, fíjense, aquí. Sin embargo, cuando los sabios quisieron interpretar este texto, lo pusieron de la siguiente manera, tefilín. Fíjense que este mandamiento que aparece en Deuteronomio se cumple según lo interpretaron así, fíjense. No lo interpretaron entre tus ojos. Y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces ponemos la mesuzá. Fíjense, esto se pone en la puerta. Señores, ese tipo de interpretación que los sabios le hicieron a esos textos tienen miles de años, muchísimo tiempo, utilizando esa tradición. ¿Creen ustedes que el pueblo de Israel va a cambiar ese tipo de tradición que se desarrolló por tanto tiempo y que ellos aprendieron de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo,
el hijo del hijo del hijo del nieto del nieto del hijo del hijo del hijo del nieto del hijo, hasta llegar a nuestros días. Bien, entonces, para seguir con el tema del material, fíjense que tenemos por aquí. A partir de allí, la transmisión continuó de generación en generación. A través de esta tradición se explica la verdadera intención de las escrituras y sabemos la manera exacta en la cual Dios desea que cumplamos las misbot, o sea, los mandamientos. Entonces, para continuar aquí, dice lo general versus lo particular. Dice aquí, esto es también una de las leyes rabínicas de cómo interpretar lo que dice la Torá. Lo general versus lo particular. La manera en la cual la Torá se relaciona con la Torá escrita, o sea, los 5 libros de Moshe con la tradición de la explicación de los ancianos, puede ser descrita como los detalles aplicables a principios generales de la Torá. La Torá escrita debería haber sido infinita, dice aquí, para poder haber contenido. Todos los casos variables posibles. Por ello, la solución fue entregar la Torá de forma escrita y también codificada, con todos los principios de manera condensada. O sea que la forma en que Hashem entrega la Torá al pueblo de Israel es como de la siguiente manera. Hashem da la semilla. Hashem da la semilla. Hashem da la semilla. Tenga, ahí está la semilla. Entonces la semilla es sembrada y la semilla crece y se transforma en un árbol gigantesco. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comer pan, decimos, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Hamok si lehen miharetz. Dice el texto, esa oración se traduce al español como bendito eres tu Señor nuestro Dios, Rey del universo, que extraes el pan de la tierra. Pero en realidad, cuando decimos que Dios extrae el pan de la tierra, lo que estamos diciendo es que Dios da la semilla, nosotros la sembramos y de ahí nace el árbol de trigo y entonces de ahí se crea el pan. Sin embargo, cuando los sabios de Israel hacen una comparación de esa oración con respecto a la entrega de la Torá y la forma en cómo el pueblo de Israel entiende los mandamientos y cómo crearon leyes para que el mandamiento de la Torá no sea, vamos a decir, el mandamiento de la Torá no sea violado, por ejemplo, ¿cómo lo trabajaron? Bueno, Hashem nos dio las semillas, pero nosotros las sembramos. Hashem nos da la semilla, el trigo, la semilla del trigo. Entonces, cuando se siembra, la Torá va creciendo. Entonces, ¿cómo los sabios de Israel entienden la ley oral con respecto a la ley escrita? De la siguiente manera. Fíjense, esto que yo tengo aquí es un frasco de glicinato de magnesio. Glicinato de magnesio. Esto es un mineral que yo uso para la buena salud del corazón, etcétera, y también reducir un poco el estrés cardiovascular y también sirve para el fortalecimiento de los huesos. Entonces, ¿cuál es la comparación? Ellos dicen lo siguiente. El producto que está dentro, las pastillas, son la Torá escrita. Esto es la Torá escrita, la pastilla que están dentro. Ahora, las instrucciones que están fuera del frasco, la instrucción que está fuera del frasco es la Torá oral. Entonces, puede hacer daño si uno se la toma sin los métodos correctos de cómo interpretarlo. Por ejemplo, ¿alguien aquí sabe cómo se siembra el maíz o cómo se siembra la yuca? ¿Quién sabe aquí cómo se siembra el maíz y la yuca? ¿Quién me dice? ¿Sí? ¿Quién me dice? ¿Cómo se siembra el maíz, la yuca? ¿Quién me levantó la mano por ahí? Vladi. Ah, Vladi. Dígame, Vladi.
Bueno, ¿alguien más? La yuca se siembra, obviamente es un palo, ese Ujú. palo uno lo pica en pedacitos pequeños y pues uno hace un hoyo en la tierra y hay que verificar que los ojitos de la yuca, lo que le dicen los ojitos, estén mirando hacia arriba. Exactamente, Así es que que queden como inclinado hacia arriba. hacia arriba, exactamente. Ajá, exactamente. Yo lo digo, pues yo sembré yuca cuando era muchacho. Ah, bueno. Yo Yo estoy sembré yuca. sembrando ahora. Ah, ok. Y el maíz? ¿Alguien sabe aquí cómo se siembra el maíz? ¿Quién sabe? Pero ve acá, la gente del campo aquí ahora se la están dando que porque saben teología y saben raíces hebreas, ya no saben cómo se siembra el maíz aquí. ¿Y qué es lo que pasa? No sea tan directo, no sea tan directo. Yo sé, No, yo no. pero, Adelante, eh, adelante. el maíz se hace un orificio en la tierra y se echa un par de granos, sencillo, así. Ajá. Ahora, imagínese que cuando usted siembra yuca, por ejemplo, y siembra maíz, imagínese que usted coja una manguera de esa, de la de los bomberos, di que para regarla y echarle agua. ¿Qué cree usted que pasaría? ¿Eh? Nunca comerá maíz. No, es que eso Imagínese. tiene su tiempo. Jonathan, perdón. Ajá. Eso tiene su tiempo y eso no se siembra así. El maíz no se siembra así. El maíz, usted inventando, tira un maíz de que nació, pero ese maíz no va a dar su fruto como debe darlo. ¿Entiendes? La tierra se prepara y se prepara en un tiempo determinado que el Sí. maíz cuando crezca de un buen maíz. E incluso igual la habichuela no se siembra en cualquier tiempo. No, como yo tengo un pequeño campito, yo sé cómo es eso. Y yo tengo personas que siembran al lado mío y más o menos yo he visto cómo ellos lo hacen. ¿Entiendes? Yo he sembrado mata de plátano también. Ah, La mata de plátano, según cómo esté el terreno, da el plátano a los 8 meses, hasta los 7 meses, pero hay mata de plátano que te duran 3, 4 años y no te dan un plátano, porque depende de la tierra, depende cómo usted De la luna. siembra el Depende de la plátano luna. también. Depende de la Sí, luna. exactamente. depende de eso. Todos Exactamente, los pero tubérculos dependen de la luna. eso lo interpretamos nosotros aplicándose a las escrituras como una metodología de cómo abordar el texto, ¿entiendes? Pero simplemente no es explicar el proceso, sino cuando ya la tierra está preparada y todo, se toma, por ejemplo, en cuenta lo que dice el pastor Ricardo, el tiempo necesario, el tiempo propicio, etcétera, y luego que uno lo siembra. Pero entonces yo pongo el ejemplo, cuando la gente lo siembra, ya que está sembrado, y usted lo quiere regar y quiere, por ejemplo, utilizar una manguera de los bomberos, de apagar el fuego, y usted dice, no, déjame regar este sembradío de yuca o este sembradío de maíz, y usted viene y le abre esa manguera todo lo que da y empieza a echarle ahí, ¿qué va a pasar? ¿Eh? ¿Qué va a pasar? Imagínese, va a salir esos maíces volando por Titirimundati por allá. ¿Comprende? Entonces, cuando los sabios dicen que la pastilla que está dentro de esto es la Torah escrita y lo que está afuera es la Torah oral, o sea, la indicación que dice, tómese 2 cápsulas antes de acostarse. Mujeres embarazadas no lo pueden tomar. Entonces, si yo vengo y agarro la pastilla sin la instrucción, sin la instrucción, yo vengo y tomo la pastilla, déjame beberme de 8 pastillas antes de acostarme. No, hermano, la persona que va a estudiar la Torah sin tomar en cuenta la instrucción te puede hacer daño. Néstor, ¿tú me levantaste la mano? No, solamente un aplauso, hermano, un aplauso. Muy magistral la explicación. ¿Está entendiendo? Entonces, no tomar en cuenta este tipo de metodología. Tomar en cuenta la metodología no quiere decir que usted no va a tener un espíritu crítico. Eso no quiere decir eso. Puede desarrollar un espíritu crítico también. Puede desarrollar algún tipo de duda al respecto. Pero esto también se basa y se centra en que para usted criticar
un sistema, para criticar un texto, tiene que tener una idea general, básica, elemental, ¿entiende? De lo que se va a criticar, porque si usted critica solamente una partecita, ignorando el otro 50, 80, 70, 80, 90%, entonces su crítica no será objetiva, sino que será muy, pero muy subjetiva. ¿Comprende la idea? Por ejemplo, yo estoy haciendo un curso de metodología de enseñanza, ya después de todo lo que he hecho, pero también estoy haciendo otro un poquito más avanzado sobre la crítica, sobre la crítica textual. Y eso conduce a la persona a que cuando se estudia historia, por ejemplo, una de las enseñanzas o una de las pautas que se obedece a la hora de investigar historia y analizar la historia es que si los acontecimientos están muy cerca de cuando la persona que está investigando el fenómeno está vivo, eso no es muy efectivo para la investigación. Habría que esperar que el fenómeno termine, no definitivamente, por la razón de que si uno aborda ese estudio con un prejuicio mental, obviamente ese prejuicio no puede ser objetivo a la hora de investigarlo, porque si la persona le añade demasiado subjetivismo personal a lo que se estudia, entonces esa investigación metodológicamente no tendría, o sea, no tendría tanto sentido y estaría basado en una suposición personal. ¿Me entiendes? Por eso es que a la hora de investigar todo esto, analizar toda esta temática bíblica y toda esta cosa, es preponderante acercarse a los idiomas, acercarse a las personas que la conocen, acercarse a las evidencias materiales, etcétera. Todo ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Para uno tener una idea general de todo lo que se está desarrollando en el texto. Esto simplemente no tiene, bueno, sí tiene que ver, pero solo fue un consejito adicional para continuar desarrollando de alguna manera un pensamiento que no sea tan subjetivo a la hora de enseñar, lo cual esto de alguna manera requiere mucho esfuerzo personal y mucha investigación, desde luego. Y esto no es para desentrañar la fe. La fe se mantiene, ¿entiendes? Porque la fe no puede ser abordada desde el punto de vista de la ciencia. Simplemente para que tengan eso en cuenta. Si voy muy rápido, me avisan para bajarle un poco a la velocidad. Bien, entonces dice aquí, el texto original de la Torá, de hecho, no es más que un texto taquigráfico compuesto de manera tan inteligente que incluso tiene sentido en su forma taquigráfica, mientras que su significado de escritura normal solo es discernible utilizando clave para decodificar sus múltiples alusiones. Por eso le dije sus múltiples alusiones. Por eso les puse el ejemplo de aquí, de la palabra Adán. Fíjense, Adán en hebreo, aquí lo dice, Adán. Entonces, Adán, la A o la Aleph empieza con Abraham, como está aquí. Abraham. Fíjense que la Dalet es David y la Men es Mashiach. Sin embargo, este tipo de investigación se queda corto. Por ejemplo, miren, la Shin, la Dalet y la Yod. ¿Alguien sabe cómo dice ahí? En hebreo, Shaddai. Shaddai. Y esas palabras son, por ejemplo, las iniciales de Shomer. Aquí la Dales es Daltot. Sí, Daltot. Y la Yod, Israel. Israel. Entonces, cuando decimos Shomer Daltot Israel, dice
guardador, eso significa guardador de las puertas de Israel. ¿Entiende? Todo esto persigue algún tipo de temática que está relacionada con el aspecto investigativo, la metodología de enseñanza del idioma hebreo. Por ejemplo, aquí tenemos también la palabra amén. Fíjense. Perdón, la amén es así. Y la nun sofit, que es larga hacia abajo. Entonces, aquí ponemos el melech, así, el melech, así, el melech, y la nun de Neman. Sí, Neman. Que cuando lo traducimos al español, quiere decir, ahí dice la palabra men, por cierto. La palabra men en hebreo son las iniciales de la palabra en hebreo de la expresión el rey en quien yo confío. Cuando una gente dice amén, está diciendo el rey en quien yo confío. Son las iniciales en hebreo de el rey en quien yo confío. La Torá nos lleva a todo este tipo de temática, de investigación, de estudio. No para creerme mejor ni nada por el estilo, pero ¿habían oído ustedes este tipo de explicación sobre la palabra amén? De cómo saber toda esta temática. Todo esto se resume en cómo utilizar el idioma hebreo para explicar todo esto. Y no solo es cuestión del idioma, por cierto. No es solo cuestión del idioma. Explican los sabios aquí en esta parte, por ejemplo. Dice aquí, a ver, dice, la Torá oral es la clave con la cual estos principios son traducidos en las instrucciones finales y específicas de la vida diaria y para todas las diversas circunstancias de la humanidad. Aquí dice humanidad, pero señores, esto es para la gente que le interesa. Si a una gente no le interesa esto, no pierda su tiempo. Si le interesa, la gente lo puede aprender. Si no le interesa, pues simplemente no le interesa. Fíjense, el Midrash Tanhuma, que este es uno de los Midrashim más antiguos del pueblo de Israel, en la Parashá Noach dice, la Torá oral contiene los detalles de aquellos que solo es aludido en la ley escrita. Fíjense lo que dice el Midrash Tanhuma. Dios nos entregó la Torá escrita con enigmáticas alusiones, mientras que su elucidación se encuentra en la Torá oral y entregó esta a Israel. No solo eso, sino que la Torá escrita es general, mientras que la Torá oral es detallada. O sea, la Torá escrita es general, un enunciado general. ¿Qué hace entonces la Torá escrita? Que es detallada, intenta dar los detalles. ¿Entiende? Por ejemplo, déjame terminar esta parte. Dice aquí, la Torá oral es detallada, la Torá oral es extensa, mientras que la Torá escrita es concisa. Sobre la Torá oral fue dicho, Job capítulo 11, verso 9 dice, más larga que la tierra es su medida y más ancha que el mar. Fíjense que el texto hebreo, por ejemplo, el texto hebreo, déjame ubicarlo por aquí, que lo tengo por aquí. El texto hebreo,
aquí lo tengo, de la Yeshiva Mahon Mamre de Israel. Fíjense lo que tiene por aquí. La primera letra con la que empieza el texto hebreo aquí es Bet. Fíjenselo aquí. Bet. Bet. Que sería esta letra. Bet. Pero si vamos a Deuteronomio, aquí, si vamos a Deuteronomio de Barín y vamos al último capítulo Lev Dalet, la última letra, fíjense, la última letra es la Lamed. Esta que está aquí. Lamed. Entonces, si yo pongo Lamed, así, Lamed, y pongo Bet, y traduzco esto, Lamed Bet, que es Lev. Lev. Y lo traduzco al español, dice corazón, así. O sea, la primera letra de la Torá, juntando la última letra de la Torá, que es la Lamed, aquí se forma la palabra corazón. ¿Cómo interpretan los sabios esto? Dicen, la Torá es el corazón de la persona. O sea, la forma de poner el corazón a funcionar, a pensar, es a través del estudio de la Torá. Bien, chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy. Vamos a seguir la semana que viene con más sobre principios básicos de metodología de enseñanza del estudio de la Torá. Vamos a seguir la próxima semana. Vamos a entrar ahora, que les voy a apretar el Zoom brevemente al otro grupo. Preguntas y comentarios, o sea, lo que quieran, si alguien quiere expresar algo, quiera decir cualquier cosa que quiera decir, adelante. Adelante, Néstor, dale para allá, no hay que levantar la mano, ya estamos libres. No, Mora Jonathan, felicitarte por la ponencia. Ciertamente, cada vez que te escuchamos hablar, siempre aprendemos algo nuevo o refrescamos la memoria, porque hay cosas que a veces uno la lee y se olvida de ellas. Y estas aplicaciones son muy buenas. Me encantó la explicación que utilizaste con el tema del frasco para poder exponer lo que es la ley oral y la ley escrita de la tradición. Muy buena ilustración, porque a veces cuando utilizamos palabras tan filosóficas, muchas veces no se comprende, y con palabras así tan simples o ejemplificaciones. Claro que era un método, lo haces, entiendo, porque así lo hacían los rabinos y tú has aprendido de esa manera, y realmente es muy efectivo. De mi parte, excelente, magistral. Bien, todo el que quiera, señores, sean sin vergüenza, todo el que quiera expresar algo, hacer una pregunta, adelante. Estamos en familia, aquí no hay nada particular, aquí estamos en familia, olvídense. Profesor. Sí, adelante, Miguel. Creo que la señora Katy quiere decir algo, si no me equivoco. Excelente, vamos a darle claro, Katy es una eminencia. Vamos a darle la oportunidad a ella. Sí, adelante. Sí, yo quiero comentar un poco de que pude aprender donde dice amén. Yo pensaba que amén era, en la iglesia se le enseña que amén es así sea.
Sí, es correcto. También amén quiere decir eso. Entonces, a esa clase de ahora que yo aprendí, me gustó porque también significa otra cosa en el libro de Torah. Mm. Excelente. Entonces, nada, me gustó. Lo que no entiendo todavía muchas cosas porque primera vez que yo escucho la clase de Torah. Entonces, tú sabes que cuando uno a veces no tiene el conocimiento y la enseñanza de algo, te da la curiosidad de aprender más y de saber más. Y de verdad que a mí me gustó y lo felicito mucho por su buena enseñanza. Baruch Hashem, qué bueno. Sí, óigame, si esta clase se dio y alguien aprendió algo, aunque sea una persona, valió la pena. Bien, valió la pena, de verdad. Adelante, Miguel. Sí, adelante. Bueno, antes que todo, quiero decirle a mi prestigiosa amiga Katy, porque ella dice